Estamos en comunicación con el doctor Osvaldo Vitar. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marcos, Mauricio, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Estamos comentando acá la responsabilidad en cuanto a las funciones del Ministerio Público en conjunto, ¿verdad? Y que, ¿cómo hace un fiscal para salir casi alegremente a decir, no puedo hacer esto y no pude hacer aquello y no pude terminar con la investigación, siendo que algunas cuestiones son básicas y elementales, ¿verdad? No hablo de la información, de obtener información de las Islas Vírgenes o de Chipre, porque estaba diciendo acá, Chipre, bueno, más o menos conocemos porque creo que en algún momento se fue a un mundial, pero las Islas Vírgenes ni idea tenemos dónde es, ¿verdad? De ahí lo ya empezamos. Y te comento esto porque estábamos comentando antes nomás este tema del sobreseimiento provisional presentado por Natalia Fuster en el caso de Tania Janeiro. Irum, y cómo uno explica la responsabilidad de la fiscal, de los asistentes, pero en realidad al final y al postre la institución es la que se ve un poco embarrada por la o inoperancia, inutilidad o en muchos otros casos por la delincuencia de sus operadores, ¿verdad? Ustedes presentaron una acusación, doctor, en este caso. Sí, nosotros el día de ayer presentamos nuestra acusación y solicitamos que la causa sea elevada a juicio oral y público. Ahora, volviendo al punto que estabas diciendo, a diferencia de los jueces, los magistrados, los impartidores de justicia, que pueden tener criterios dispares unos con otros, el Ministerio Público es uno solo y se maneja por una sola unidad de criterio. O sea, todos los agentes fiscales representan a la persona de la fiscal general del Estado. Y coincido con eso, Marcos. Nosotros creemos que todos los elementos han sido colectados y ya forman parte del cúmulo probatorio dentro de la carpeta fiscal. Lo que viene ya es redundancia, o sea, acá es una cuestión sencilla. Dentro del expediente civil, ¿se llevó o no se llevó adelante la recolección de los datos a los efectos de tener la plena certeza del cumplimiento de la ley 2532? Si no se llevó adelante el control y el cumplimiento de la ley 2532 con la resolución de Tanindum, perfectamente queda configurado el hecho punible de prevaricato. O sea, desde el momento que ella firma la resolución obligando a nuestra representada, la Asociación Espíritu Santo, a transferir el 100% de sus tierras a 4 empresas de maletín que no tienen representantes dentro del expediente civil, no tienen constitución de sociedad anónima dentro del expediente civil, no se sabe quiénes son los accionistas, no se sabe quiénes son la comisión directiva, o sea, no se tiene un solo dato de esas sociedades dentro del expediente civil, y teniendo que esas propiedades se encuentran en su totalidad dentro de la ley de seguridad fronteriza, lo primero que la jueza debía de hacer, y esto es de orden público, es velar por el cumplimiento de esa norma y traer a la vista, solicitar bajo apercibimiento a las actoras, a los que demandaron el cumplimiento, y que traigan a la vista todo lo estipulado en la ley 2532. Y si no estaban adecuadas a la ley 2532, esta jueza debió paralizar el expediente hasta tanto estas empresas se regularicen, queden dentro de lo establecido en la ley 2532, para posteriormente dictar su fallo. Al no tener esto dentro del expediente, ya no hace falta discutir si son, si no son, si están, si no están, porque la jueza ya no cumplió su rol jurisdiccional y discrecional a los efectos de velar por el cumplimiento de la ley 2532. Son cuatro empresas. Empresas Sí, offshore de maletín. Son empresas que fueron fundadas en el extranjero y no precisamente acá en Argentina, Uruguay o Brasil, ¿verdad? Sino que dos de ellas, o sea, estas dos son una de Chipre y otra de las Islas Vírgenes.
Las Ujú. otras anteriores, cuyo informe llegaron así en perfectas condiciones y dicen que cumple con las leyes nacionales. No, no. Ninguna de cuatro empresas, dos empresas, perdón, de cuatro empresas, dos constituidas en Chipre y dos constituidas en Islas Vírgenes, solamente las constituidas creo que en Chipre, sí, las constituidas en Chipre remitieron la documentación, pero no es que las empresas remiten esta documentación, porque estas empresas de verdad que no existen. Son los gobiernos quienes remiten la documentación a través de la ayuda interinstitucional y a través de convenios internacionales. O sea, es como que de la Argentina pidan al Paraguay que que remitan información de una empresa constituida en el Paraguay. Se recaban esos datos en el Ministerio del Interior, en la Abogacía del Tesoro, en la Subsecretaría de Estado de Tributación, y eso es lo que se remite, pero se hace de forma estatal, no de forma institucional, ¿se entiende? Entonces, al haber remitido Chipre la información de estas de estas dos empresas que fueron constituidas ahí, remiten la constitución de estas sociedades. Nosotros, obviamente eso fue remitido en el idioma inglés, nosotros tradujimos eso, agregamos la traducción al castellano por un perito traductor matriculado a la carpeta fiscal, y de la simple lectura de la constitución de estas sociedades se puede notar que son lo que podemos llamar unas sociedades simples. ¿Qué quiere decir eso? Las acciones estaban al portador, las acciones eran libremente transferibles, eran endosables, no necesitaban ninguna formalidad para la transferencia de esas acciones. El directorio tenía una discrecionalidad muy amplia sobre la revelación de quiénes son los propietarios o no de esas acciones. O sea, el directorio podía decidir si se publicaba o no se publicaba quién era el propietario. Se transfería por un simple contrato de compra-venta sin necesidad de un escribano público. O sea, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que esas sociedades anónimas se adecuen a nuestra legislación vigente, no a la legislación de estos países que son países de paraísos fiscales, conocidos como paraísos fiscales, donde justamente se constituyen este tipo de sociedades a los efectos de esconder el verdadero propietario y de esconder el patrimonio, y por lo general son países y son sociedades que están hechas con el único fin de delinquir. Con la recepción de estas dos constituciones, ya no necesitamos ni siquiera aguardar la constitución de las otras dos empresas, porque vamos a suponer, nada más suponer, que esas otras dos empresas que aún no se ha recabado la información de los estatutos de la constitución de estas sociedades, vamos a suponer que se encuentren adecuadas a la normativa legal vigente en el Paraguay y que cumplan con la ley 2532. Independientemente a ello, ya tenemos que dos sociedades no la cumplen. Por lo tanto, con estas dos sociedades ya es ampliamente demostrado de que Tania Yum efectivamente violó la ley 2532 y con eso comete el hecho punible de prevaricato. Sí, o sea, dentro del, a ver un poco, dentro del desglose del tipo penal de prevaricato, eso es lo que se colige, o sea, el funcionario, el juez que teniendo a su cargo, y lo estoy diciendo de memoria, corregime autor, el funcionario juez que teniendo un asunto jurídico a su cargo resolviera favoreciendo a una de las partes en contra de la ley, ese Y complemento perjudicando a la otra. y Y perjudicando a la otra. perjudicando a la otra. Ese en contra de la ley, ese en contra de la ley está ya, según lo que vos nos estás diciendo, a ver, un poco tipificado cuando viene este informe de estas dos empresas de Chipre y dice, no, esta no cumple con la ley, una ley de seguridad fronteriza. Entonces ya Sí, tenés ahí el hecho típico, antijurídico, exacto, reprochable y punible. O sea, exacto. por eso ustedes presentan esa acusación en contra de Tania Irún. Ahora bien, ¿y para Sí. qué necesita entonces estos dos informes la fiscal Natalia Fuster? Porque como vos bien decís, si viene bien,
Y bueno, y ya no cambia tampoco el asunto, ¿verdad? Y si viene mal, probablemente agrave la situación. Pero incluso uno puede pedir que que eso se pida dentro del juicio oral, por ejemplo, o que dentro se del le marco del intimide. juicio oral y Claro. público. Así mismo. Entonces, Yo creo que no son, sé, yo creo ¿qué que son pasa acá? recaudos exagerados e innecesarios del Ministerio Público. O sea, nosotros tenemos casos donde el Ministerio Público decide acusar con nada. Y tenemos casos donde el Ministerio Público ofrece, por ejemplo, por decirte, pruebas de soportes magnéticos que no contiene absolutamente nada dentro. Sin embargo, acá estamos llevando adelante una causa que es de importancia nacional, Marco, teniendo en cuenta de que lo que se está violando no es solamente el derecho de una persona jurídica como es la Asociación Espíritu Santo, no es solamente que se están menoscabando los derechos de una sociedad, de una asociación legalmente constituida en el Paraguay, sino que se está violando la soberanía nacional y se está gravemente incumpliendo y dejando un precedente totalmente irreversible en cuanto a la soberanía nacional, violando la ley 2532. Qué bárbaro. Por otro lado, lo que estaba leyendo de la presentación de la fiscalía dice a nombre de quién está ahora las tierras, dice, le va a preguntar a registro público. ¿Y eso en qué cambia o dónde se configura la importancia de ese dato en la tipificación del hecho? En absolutamente nada, Marco. O sea, las propiedades siguen a nombre de la Asociación Espíritu Santo porque la Y, resolución de di- Taniero di- es di- de cumplimiento imposible. bueno, discúlpame que ataje. Está a nombre, no sé, de Pato Donald, de Juan Pérez. Está a nombre Exacto, a de eso voy. Mauricio. O sea, A eso ¿y voy. qué? Independientemente que las tierras hoy, supongamos que se cumple, se ejecuta la resolución de Taniero y se transfiere la situación dominal de esas propiedades y son inscritas a nombre de las demandantes, no influye en nada, porque finalmente lo que se está investigando en esta causa es la resolución, el actuar dentro del expediente y la firma de la jueza dentro de un acto nulo e ilegal, violando una ley jurídica vigente dentro de la República. Eso es lo que se está analizando. No a nombre de quién están las propiedades, no si se le transfirió a Pablo, a Pedro, a Marcos, si es que ya se transfirió a nombre de estas 4 sociedades anónimas, si es que no se transfirió, si está todavía. Eso es totalmente Claro, no inconducente en no cuanto a está la ni en el investigación. sujeto, ni en el verbo, rector, ni en el complemento. El hecho O punible sea, de del hecho prevaricato. del prevaricato Exacto. no hace al Ni hecho en más sí, ni ¿verdad? menos, ni más ni menos a lo que se está investigando. A no ser que que Natalia Fuster quiera ampliar el aspecto de su investigación, pero eso ya desconozco. Sí. Y la contienda de competencia que está en la corte, que ni siquiera creo que hasta ahora tenemos sala penal para estudiar la contienda de competencia en la Cámara. O sea, que eso trancaría el avance de la investigación, o el avance sí, del proceso en realidad, no de la investigación, o no. Bueno, si haces un análisis estricto de qué fue lo que ocurrió, considero que sí, Marco. Ujú. Resulta que acá lo que se ataca como primera medida es la imputación misma. Sí. Entonces, dificulta el hecho de llevar adelante una preliminar para el análisis de un requerimiento conclusivo cuando aún la Cámara no se expidió en cuanto a la admisión de la imputación misma. Comparto plenamente. Dentro de lo que solicitó Natalia Fuster, yo creo que debería de haber solicitado, o sea, y estoy hablando de lo que yo creo y lo que yo entiendo, algo entiendo en este tema de derecho penal, algo, no tanto como otros héroes, ¿verdad? Pero eso sí podría ocasionar un conflicto, no sé, medio complicado, porque imagínate si viene, no sé, una resolución en contra de la Cámara o de la Corte en ese sentido. Y te queda sin nada, ¿verdad? O sea, No es sé. imposible eso, ¿verdad?
Exacto, se volvería foja cero. Volvería foja cero y ¿en dónde estaríamos? Esto pues surgió con el tema de la acordada de la Corte, con donde dice, ustedes tienen que tener mayor precisión de los hechos, mayor tal cosa, mayor esto, mayor aquello. Y los abogados iniciaron, algunas veces con justa razón y otras veces absolutamente fuera del tarro, decían, no, esto no describe la conducta, no sé qué, esto, no sé qué, aquello, no sé qué pito. Y me acuerdo a ver un poco, me acuerdo con mucha precisión de qué fue lo que sostuvo el abogado de Tania Irún. Decía, este es un delito de resultado. Sí. Y por eso no está descrito, no sé qué cosa. Y eso llevó a que estudie la Cámara. Y la Cámara ahí no se pusieron de acuerdo y va a la Corte. Ese sí es un punto rescatable y que yo quería al aire hablar con la fiscal Natalia Fuster, quien ahora se excusó y dijo que ahora no puede atendernos a nosotros porque si nos atiende a nosotros le tiene que atender a todos los medios, dice. Entonces, y ella ya tomó la decisión y nos pasa el informe de prensa, ¿verdad? O sea, no es con todo palo acá en BDS. Nosotros también creemos y tenemos nuestra posición. Algunas veces coincidimos contigo y algunas veces no coincidimos también contigo. Ahora bien, ese otro tema que ella pide, que informe cómo está el tema en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tiene que ver con la acción de Tania Irún? Volvemos al punto anterior, Marco, no tiene nada que ver porque, mira, la Corte ni siquiera estudia la resolución de Tania Irún ni de Corte. La Corte declara inadmisible el estudio. Sí. De la acción de inconstitucionalidad. O sea, lo que sí vos tenés es que 2 ministros de Corte votaron por su destitución, votaron en el jurado de enjuiciamiento por su destitución y marcaron una postura en cuanto al punto, diciendo, número uno, que ella no se encontraba habilitada para firmar porque no fue notificada de la resolución de la Corte que la reponía en el cargo, puesto que en su despacho se encontraba habilitado el doctor Hugo Becker. Y por otro lado... Esa es una precisión de Ramírez Candia, porque hoy en tapa hoy nos acordamos de eso, porque él decía, exacto, no, ni siquiera estaba no tenía competencia. Exacto. Sí. Exacto. Y tanto Ramírez Candia como Benítez Riera dicen también al fundamentar el voto de la destitución, dicen que ella violó directamente, manifiesta, no es que pudo haber violado, no. Se estaba jugando el cargo de la jueza de primera instancia en lo civil y comercial del 15º turno. Los magistrados tenían que se constituía de magistrado el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El jurado debía de entender con certeza qué fue lo que ocurrió, y los 2 ministros de Corte dicen que su subalterna violó la ley 2532 de forma directa, manifiesta. Ya. Sí, ahora, y por eso la echaron, ¿verdad? Por eso la echaron. Como tercer ministro de Corte, le tenemos a Garay Socolillo, quien sí votó por el estudio de la admisibilidad y votó a favor de que se admita la acción de inconstitucionalidad y manifestó perfectamente que los hechos eran graves y que debía estudiarse esa acción de inconstitucionalidad. O sea, vos tenés tres ministros de Corte que directamente están diciendo, señores, acá se cometió un hecho punible de prevaricato porque se violó la ley 2532. Pero ahora, la jueza ahora no bien, tuvo en cuenta esto. Ahora bien, vamos a suponer que se estudie, o se haya estudiado, o se estudie a partir de ahora, se estudie esa acción y digan sí, es inconstitucional. Perfecto, es inconstitucional, vuelvan a foja cero el estudio y el trámite de esta causa civil. Pero tampoco eso hace a la conducta típica desplegada por Tania Irún. Suponiendo que se haga lugar a una acción de inconstitucionalidad y se anulen los fallos de Cámara y de Tania, acá lo que se tiene es se reencausa, se reordena el proceso civil. Claro. ¿Okay? No tiene absolutamente nada que ver con lo que ya cometió Tania al momento de suscribir la resolución. Claro, o sea,
o sea, hay un reencauce en la causa y Exacto, vuelve a un juzgado civil de primera instancia, pero eso no borra lo que Tania hizo. así mismo. Es totalmente correcto. Y vos tenés los casos de producción de documentos públicos de contenido falso, donde se falsifica, y voy a hablar rápido y mal, se falsifica una escritura, Ujú. se falsifica la firma de Marcos Benítez y transfiero a mi favor tu casa. ¿Ok? Sí, Vos demandás y por supuesto se anula esa transferencia en los estados judiciales, vos recuperás la titularidad de tu casa. Eso no quiere decir que yo no haya cometido el hecho punible de producción y de uso, que independientemente a que vos hayas recuperado o no tu propiedad, hayas recuperado o no la propiedad, yo todavía debo ser juzgado y castigado por la comisión de ese hecho punible, que es lo que perfectamente ocurre en la presente causa. Independientemente a que se transfieran o no esas tierras a favor de las demandadas, acá lo que hay que estudiar es la conducta penal de Tan Irún al momento de suscribir la resolución. Eso es lo que nos tenemos que centrar. categórico. O sea, en realidad el reencauce de la Cámara, porque muchas veces acá se quiere confundir, y no solo en este caso, en otros, dicen, no, pero tenés ahí un recurso. La Cámara puede, a ver, un poco reordenar la situación. Pero espera, Ana, lo que el juez dictó en contra de la ley se llama prevaricato y eso es un hecho punible Sí. independientemente que la Cámara reordene la situación o que la Corte diga, no, se hizo todo mal y que vuelva, ¿verdad? O que Eh, recurras o no. o que recurra o no, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo continúa esto, doctor? ¿Se va a esperar a que el juez Jean Paul López cite a una preliminar? Vamos a ver qué resuelve el juez Jean Paul López. Vamos a ver, porque como te digo, él también está a la espera de la resolución de la reposición, la apelación subsidiaria de la reposición Claro, que planteó la defensa de Tani Yum. O sea, claro, porque si eso bien también hay que con tener en cuenta, anterioridad, ¿verdad? por eso, si bien con anterioridad Jean Paul resuelve en cuanto a la prórroga, da trámites a incidentes, etcétera, etcétera, cuestión que no estoy tan de acuerdo. El haber dado trámite a un incidente de sobreseimiento definitivo, Marcos, 2 días o 3 días antes del vencimiento del plazo de requerimiento conclusivo, cuando en todos los juzgados los penal de garantía, los jueces penales de garantía te sacan una providencia, ténganse presente. Sin embargo, ya por los corre traslado del sobreseimiento definitivo, donde con buen tino Natalia Fuster solicita que sea vinculada nuevamente al Ya, sistema. Jean Paul López no Y fue el juez que se apartó por amistad en principio. exacto, exacto. El doctor Jean Paul se aparta por amistad y la cámara lo confirma luego de una impugnación. Y bueno, Pero ¿qué eh, pasa, doctor? Para clarificar nomás a nosotros y a los teleoyentes, ¿qué pasa si la Cámara dice no, se presentó mal la imputación? Todo este circo de 6 meses queda en agua de borraja. y el Ministerio Público tiene que volver a presentar su imputación, Imputación. porque está mal. Impute de vuelta al Ministerio Público, le va a decir Y el la tema, Cámara. y el tema de y los plazos de prescripción y compañía. Y los plazos de prescripción, tenemos que recordar, no tenemos que hacer el análisis de las prescripciones, ¿verdad? La fecha de comisión del hecho punible, a Tania se le llamó a indagatoria, la indagatoria interrumpe el Sí, cómputo de la sí, sí, prescripción, sí, sí, sí. entonces tenemos que analizar esos puntos. Ujú. Entonces yo creo que vamos suponiendo que se deje sin efecto la imputación, y por supuesto caiga también la acusación de la querella y el requerimiento de sobreseimiento provisional del Ministerio Público y el pedido de prórroga ordinaria también solicitado por el Ministerio Público. O sea, tenemos una seguidilla de cuestiones que tienen que retrotraerse, ¿ok? Entonces, en ese caso lo que tenemos que tener en cuenta sería solamente ya la indagatoria de Tani Yum en cuanto al cómputo de la prescripción. Claro, porque el prevaricato incluso es independiente de la imputación.
Sí, por supuesto, el prevaricato es totalmente independiente. Lo que vos tenés no, perdón. La indagatoria, lo que quiero decir, Ah, la indagatoria es independiente de la imputación, porque, o sea, muchas veces te llaman la por indagatoria supuesto, por y supuesto. La ahí indagatoria interrumpe. es un acto investigativo realizado por el Ministerio Público. Sí, La sí. imputación también es un acto propio del Ministerio Público. Y ojo, lo que interrumpe es la imputación, no la admisión de esa imputación. O sea, también vamos a entrar a una discusión de cuál es verdaderamente la imputación. Yo imputé, me faltaban unas cuestiones, tengo que volver nomás a imputar, pero ya lo hice, contamos la indagatoria. O sea, tenemos que analizar eso, pero Sí, pero ya en el con 2018 fue en el 2018 noviembre fue de 2018. noviembre, o sea que 19, 20, 21, 22, 23, noviembre del 2023 sería la prescripción simple, que es los 5 años, ¿verdad? O sea, No, porque ya tuvo indagatoria. no, vamos a suponer que no hay esa Suponiendo indagatoria. que no tuvo nada, Suponiendo que 2023. la corte o la Cámara dice no va a foja cero y todo lo que se hizo se anula. Noviembre del 2023. Noviembre del 2023 serían los 5 años y en medio de ello Sí. se presenta una imputación o se la llama una indagatoria y vuelve a correr los 5 años. 5 años otra vez de cero. Y ya tendríamos entonces que estar hablando del doble del plazo. Del doble del plazo, sí. Ok, que sería en el 2028, noviembre. 2028, así mismo. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? No, vamos a estar atentos a qué es lo que haga ahora el doctor Campos López. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital. Mati. Osvaldo Vitar, abogado de la Asociación Espíritu Santo, quien presentó acusación en el tema Tania Irún. Sí, yo estaba, y creo que coincido, en que esa cuestión de contienda de competencia que está en la Corte puede causar una grieta enorme en el proceso, y ahí sí se habla de un tino bastante interesante de Natalia Fuster en decir, no, yo necesito que esto se resuelva para que yo pueda presentar mi requerimiento conclusivo, ¿verdad? Yo necesito que esto se liquide y me digan se presentó bien, se presentó mal o no sé qué cosa. Porque imagínense, llega a juicio oral y después la Cámara dice esto se hizo todo mal. Se anula todo lo que se hizo y se vuelve a jugar cero a la imputación. Y mejor que ahora resuelva. Y ahora la Corte tiene que moverse y resolver qué cosa, quién es el camarista que tiene que entender en la causa. Y repito, para que todo sea más transparente, todo legal, Cristóbal Sánchez tiene que dar un paso al costado.